En este módulo ensayaremos una definición de lo que es un predador. También veremos las principales características de los predadores como agente de control biológico y veremos cuáles son los órdenes que tienen agentes predadores de interés para la agricultura. Comenzaremos por definir qué es un predador. Predador es un animal que mata a otros de diferentes especies para alimentarse. En la bibliografía es común encontrar tanto la palabra depredador como predador. Los dos términos son correctos y los podemos encontrar en el diccionario de la lengua española como aceptados. Si bien los predadores en general consumen un gran número de presas durante su ciclo de vida, no todos son igualmente efectivos para el control biológico de plagas. Los predadores juveniles usan a las presas para su desarrollo y crecimiento, mientras que los predadores adultos la usan principalmente para la reproducción y para el mantenimiento de ellos mismos. Desde el punto de vista de su forma de alimentarse o de consumir la presa, encontramos que dos tipos principales de hábitos alimenticios. Los que tienen aparato bucal masticador, que mastican a sus presas, o sea, simplemente las devoran, y los que tienen aparato bucal picador suctor, que se alimentan succionando los líquidos de sus presas. Este grupo generalmente inyecta saliva con sustancias tóxicas que inmovilizan a la presa. Los predadores también se pueden distinguir según la forma en que cazan. Algunos depredadores cazan al acecho, el caso de la mantis, y en este caso no tienen gran capacidad de búsqueda, que es una de las características deseables en un enemigo natural que habíamos hablado. Otros, en cambio, son muy móviles y buscan activamente a sus presas, ya sea en el suelo o en los vegetales, como las chinches predadoras, las larvas de crisopa, las vaquitas coccinelios, y en este caso son los predadores que más nos interesan desde el punto de vista del control biológico. El uso de predadores para el control biológico de plagas en un agroecosistema requiere de conocimiento, tanto de la taxonomía como de la bioecología del predador. Esto es, de quién se alimenta, o sea, su especificidad, qué rango de presas tiene, la tasa de predación, cuántas presas potencialmente puede consumir un predador, y también aspectos tales como de qué se alimenta cuando la presa escasea o no está presente, cuáles son los lugares donde inverna, sus refugios, etc. Conocimientos que nos permitan manipular a estos enemigos naturales para nuestro beneficio. A continuación vamos a enumerar una serie de características que poseen los predadores. Si bien no hay que tomarlo a estas características como una regla fija, porque en la naturaleza siempre hay excepciones, siempre hay individuos que no cumplen con las reglas. Empezamos con la primera. Generalmente son de mayor tamaño que su presa. Un cazador suele ser más grande que su presa, aunque nos vamos a encontrar con bastantes excepciones a esta regla. Para completar su ciclo requieren más de una presa, matando una gran cantidad de individuos. Esta es una característica constante, o sea, los depredadores necesitan consumir muchas presas. A su vez, matan a la presa de manera rápida, a diferencia de un parasitoide, como vamos a ver más adelante, donde la muerte es lenta. En los depredadores, tanto las formas juveniles como los adultos se comportan como predadores, o sea, los distintos estados de desarrollo son activos predadores. Pueden alimentarse de distintos estados de desarrollo de las presas. Es muy común que observemos a un mismo individuo poder comer huevos, individuos pequeños de las presas o incluso adultos o pupas.
Depende del tipo de depredador. Tanto los juveniles como los adultos suelen ser generalistas o poco específicos. Bien, esta es una de las características que se contrapone con lo que habíamos visto entre las características deseables de los enemigos naturales, donde se hablaba de la especificidad. En los predadores es común que sean generalistas o poco específicos. A su vez, es muy común que predadores generalistas tengan preferencia de alimentación por un determinado grupo de insectos y que cuando ese grupo no está presente, se alimentan de otras presas. Esta característica, en definitiva, es una característica que se puede considerar útil porque permite que cuando la presa principal o blanco de nuestro control escasea, el predador encuentre fuentes alternativas de alimento en el agroecosistema y no tenga que abandonar el agroecosistema para buscarse su alimento en otros lugares. Es común que requieran polen y néctar como recursos alimentarios complementarios. Este es un detalle de mucha importancia para lo que es el manejo del agroecosistema cuando uno quiere favorecer el control biológico de las plagas. A continuación comenzaremos a desglosar los principales grupos de insectos depredadores. A los mismos los podemos encontrar en diferentes órdenes, como Mantodea, Dermaptera, Hemiptera, Tisanoptera, Coleóptera, Neurópteras, Hymenópteras y Díptera. De estos grupos, los más importantes son Hemiptera, Coleóptera, Hymenóptera y Díptera. Las filminas que siguen a continuación en esta presentación tienen como principal objetivo mostrar o presentar los principales insectos predadores que podemos encontrar en los distintos órdenes de insectos. Usted tiene la opción de seguirlas escuchando o bien interrumpir el sonido y pasarlas manualmente. Esta advertencia se las hago porque la presentación, la descripción de los distintos órdenes es un poco larga, entonces para que ustedes puedan administrar el tiempo. El contenido de estas filminas, de todas maneras, lo tienen escrito en los cuadernillos didácticos preparados para este teórico de control biológico de plagas, en el PDF que acompaña a esta clase. Comenzaremos entonces por el orden Hemiptera. En este orden tenemos varias familias que tienen insectos predadores de interés agrícola. Se destacan las familias Antocóride, Geocóride, Návide. También tenemos predadores dentro de la familia Pentatómide, Redúvide y de la familia Míride. Los antocóridos son en general chinches pequeñas muy móviles. Se destaca en esta familia el género Orius, con varias especies de depredadores muy comunes en nuestros cultivos. Estas chinches pequeñas, conocidas como chinches diminutas o chinches piratas, son muy difíciles de evaluar a campo, ya que son muy pequeñas, son muy móviles, entonces cuando se hace un muestreo para determinar la presencia de plagas, pasan desapercibidas normalmente para el evaluador. Por lo tanto, son poco conocidas a pesar de que son uno de los insectos más útiles en nuestros cultivos. Las chinches Orius pueden consumir trips, alrededor de 12 a 15 trips por día puede comer un adulto, pueden consumir ácaros. Por ejemplo, pueden comer 20 a 30 ácaros por día, es decir, el consumo de presa está en función del tamaño de la presa. También pueden consumir pulgones y pueden consumir huevos y larvas pequeñas o neonatas del lepidóptero. Es común encontrarla en la mayoría de los cultivos extensivos como alfalfa, maíz, soja, algodón. En el caso del cultivo de maíz, es un predador muy importante de huevos,
de la isoca de la espiga, Helicoverpa sea. A su vez podemos decir de Orius, que es uno de los pocos insectos que en la actualidad se pueden comprar, o sea que hay crías comerciales en Argentina, para ser utilizados en control biológico de trips en invernaderos, o sea, bajo cubierta. Los geocórides también son chinches pequeñas y muy móviles. El género principal como depredador de este grupo es el género Geocoris. Hay varias especies y son bastante abundantes también en los cultivos que se hacen en Argentina. Su característica más sobresaliente es los ojos grandes, por tal motivo se les llama chinches ojudas. Son depredadores generalistas, pueden consumir huevos y larvas pequeñas de lepidópteros, huevos de chinches, consumen pulgones, trips, ácaros y todos los estados de desarrollo de las moscas blancas. La otra familia que tenemos en esta filmina, Navidae, son chinches un poco más grandes, pero delgadas, de casi 1 centímetro de largo, también móviles, difíciles de evaluar, por lo tanto, igual que las anteriores, se destaca el género Navis y puede predar sobre pulgones, chicharritas, ácaros, trips, huevos y larvas pequeñas del lepidóptero, es decir, también es un depredador generalista. Este grupo de chinches pequeñas que hemos nombrado, difíciles de evaluar, o sea que muchas veces son subestimadas su presencia en los cultivos, pueden contribuir con una gran cantidad de consumo de presas, o sea, hacer un buen control biológico, si no los matamos con el uso de insecticidas de amplio espectro. En general, estas chinches son más susceptibles a los insecticidas que las plagas. Por tal motivo, cuando se aplica un control químico para el control de plagas, normalmente estamos eliminando este complejo de depredadores. La familia Reduvidae es una familia de chinches donde se encuentra por un lado algunas chinches hematófagas, como la vinchuca, transmisora del mal de Chagas de mucho interés sanitario, pero hay numerosos individuos que son predadores. Estos individuos son conocidos con el nombre común de chinches asesinas. Es común encontrarlas en muchos de los cultivos que se realizan en nuestro país y son depredadores generalistas. Pueden comer pulgones, larvas de lepidóptero, larvas de coleópteros, etc. En la familia Pentatomide hay una subfamilia que se llama Asopine, que todos los individuos de esa subfamilia son predadores. Algunos son predadores de larvas de coleópteros plagas, de crisomélides, otros son más generalistas y pueden predar sobre diferentes insectos. Se destaca el género Podyzus, que tenemos acá en la foto de la derecha. Vemos a unas Podyzus predando sobre, tanto ninfas como adultos, predando sobre larvas de lepidóptero. Claramente, la foto de abajo se puede ver la diferencia en tamaño entre el predador y el adulto. En la foto de arriba de los Asopine se puede ver cómo es la postura de huevos. Es una masa de huevos de colores brillantes dorados, o sea con brillo metalizado, y que tiene todas estas coronitas de proyecciones en el opérculo del huevo. Es muy fácil de distinguir cuando uno la ve y eso nos da una idea de que está presente en el lugar. Una chinche del género Podyzus puede consumir alrededor de 100 presas, o sea 100 larvas de lepidóptero, durante su ciclo de vida, desde que eclosionó hasta que muere. También en esta familia se encuentran otras, en esta subfamilia Asopine podemos encontrar otras chinches depredadoras. En nuestro campo de escuela y en Córdoba se ha encontrado a la chinche Tinacantha marginata,
que puede también generalista y la hemos observado además de predando sobre larvas de lepidóptero, se ha podido observar predando sobre chinches, tanto ninfas como adultos de chinches pentatómides. En la familia Miridae también podemos encontrar algunos insectos útiles por ser predadores. En el caso de Argentina se ha establecido una cría y venta de la chinche Tupiocoris cucurbitaceus, que se la utiliza para liberar en invernaderos por su predación sobre moscas blancas, pero también consume, como se ve en la foto de la izquierda, consume larvas de tuta absoluta, que es una de las plagas importantes del tomate. El orden Coleoptera es otro de los órdenes que posee importantes depredadores distribuidos en varias familias. Vamos a comenzar por los insectos de la familia Carabidae. Los carábidos son conocidos con el nombre vulgar de juanitas o boticarios. Tanto los adultos como las larvas carabidiformes son predadores, consumen una gran cantidad de presa, pueden consumir larvas de lepidóptero, pero también otras presas como pulgones y otras larvas de coleóptero, etc. Normalmente ellas se desplazan a nivel del suelo. Durante el día se hallan escondidas entre la hojarasca, las resquebrajaduras del suelo. Ahí pueden encontrar presas y pueden ocasionalmente subir el follaje para consumir algunas larvas de lepidóptero.